Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Estamos en el Evangelio de Lucas, como sabemos, en esta serie de estudios y estaremos en esta lección en el capítulo 12, versos 49 al 53, donde veremos Jesús, causa de división. Bueno, en esta sección, cuando nos ponemos a ver de lo que habla, ¿verdad? Es una continuación de lo que ya hemos estado viendo y considerando en el capítulo 12. El Señor Jesús está enseñando a las multitudes y a veces se enfoca en los discípulos para decirles algo en particular, pero otras veces, como aquí, aparentemente, el Señor habla a las multitudes y ha estado hablando de siervos fieles como también siervos infieles. La idea es que hay algunas personas que escuchan las palabras de Jesús, las aceptan, responden con fe, aceptan a Jesús y le sirven. Pero al mismo tiempo hay otras personas que escuchan el mismo mensaje de Jesús, han visto los mismos milagros, pero todavía rechazan a Jesús como el Salvador del mundo y el gran profeta de Dios. Bueno, es la decisión de cada persona, ¿verdad? Cada uno tiene que decidir qué opinan de Jesús. En verdad, esta es la pregunta para todo el mundo hoy en día todavía, ¿que no? Algunas personas miran a Jesús y lo aceptan como el Hijo de Dios, como el Salvador. Responden con fe, le sirven. Mientras que otras personas rechazan a Jesús, no lo aceptan como el Hijo de Dios, no lo aceptan como el gran profeta de Dios y pues desobedecen lo que Jesús dice. Siempre ha sido el caso, ¿verdad? Así que las palabras del Señor aquí no son nada nuevo, por decirlo así. El ser humano siempre ha tenido la opción de escuchar y obedecer a Dios o rechazar lo que Dios dice. Entonces, aquí en esta sección y en esta lección en particular, los versos 49 al 53, continúa este tema. En verdad, estas secciones que vienen después de esta hacen lo mismo. Y siempre hay estas advertencias que Jesús presenta porque el tiempo se está acabando. Y por eso aquí el énfasis de esta lección es que Jesús, la persona de Jesús, el Señor mismo, causa división entre la gente. Algunos lo aceptan, otros lo rechazan. Así que aquí el Señor va a decir que el mundo está en crisis. Tiene que hacer una decisión si aceptar a Jesús o rechazar a Jesús. Pero debemos poner atención a una cosa que es verdad. Tarde o temprano, Jesús, el Hijo de Dios, trae juicio sobre el mundo incrédulo. Aquellos que rechazan a Jesús, el día vendrá cuando ellos serán juzgados. Y eso es importante escuchar aquí. Por eso decimos que esta sección es una advertencia para poner atención, porque todavía hay tiempo de aceptar a Jesús. Todavía hay tiempo de arrepentirnos, ¿verdad? Pero hay que saber que el juicio viene. Y así comienza. Si vemos el verso 49, dice el Señor Jesús, ya hablando en este momento, dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Nuera contra su suegra, suegra contra su nuera, y así continúa, ¿verdad?, el pasaje como veremos. El punto, pues, aquí vemos que el Señor comienza haciendo esta pregunta, ¿no?
o esta declaración más bien, fuego vine a echar en la tierra. La palabra tierra aquí puede referirse a la tierra como un lugar terrenal o al mundo en su totalidad. En verdad es la misma idea. Pero más importante es esto de fuego, ¿verdad? Porque Jesús dice, vine para echar fuego en la tierra. Y cuando la Biblia habla, y cuando el Señor habla, y muchos de los profetas del Antiguo Testamento, con esta palabra fuego, siempre es un contexto de juicio. Muchas veces Dios ha juzgado a lugares, personas, vamos a decir, naciones, porque han sido desobedientes. Y muchas veces el símbolo de fuego es justamente eso, un símbolo de juicio. Aquí estas palabras casi nos recuerdan de las palabras o el ejemplo más bien de Elías, el profeta del Antiguo Testamento. Recordamos cuando él, allá en Segunda de Reyes, ¿verdad?, pidió a Dios enviar fuego para quemar el sacrificio en ese momento cuando estaba él combatiendo contra los profetas de Baal. Y Dios respondió con fuego, ¿verdad? Fuego muchas veces es símbolo de juicio. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí es, en el verso 49, tarde o temprano, la misión de Jesús es una de salvación. Sí, claro, Jesús vino para salvar al mundo, pero esto habla de lo que Jesús hará ya después. Cuando vuelve por segunda vez, será por juicio, no tanto para salvar al ser humano, ¿verdad? Entonces, aquí esa es la idea. Jesús está afirmando que el día vendrá cuando Él va a venir en juicio. Y Él dice, en verdad, hasta cierto punto, esta realidad ya ha comenzado. Por eso dice, ¿y qué quiero? Que si ya se ha encendido. En otras palabras, la idea es que el juicio podrá venir en cualquier momento. Siempre hay esa posibilidad. No sabemos cuándo Dios va a juzgar al mundo. Eso es algo que solo Dios el Padre conoce. Entonces aquí Jesús está diciendo, hay una urgencia aquí, porque sí, parte de mi misión a la tierra, después de salvarla, claro, por medio de su sacrificio, es de regresar en juicio. Entonces, como no saben cuándo eso va a ser, hay una urgencia de actuar rápidamente, ¿verdad? Actuar según el tiempo para aceptar a Jesús en este momento. El tiempo es ya para hacer una decisión acerca de Jesús, aceptar al Señor o rechazarlo. Pueden rechazar, pero la verdad es que Jesús va a volver en juicio sobre todos aquellos que lo han rechazado. Así que hay que pensarla bien, es lo que Jesús está diciendo. Ahora, el verso 50 cambia la idea un poquito cuando él habla de su bautismo. Dice, yo debo ser bautizado con un bautismo. Y dice, me angustio hasta que eso se cumpla. Verso 50. Jesús está hablando de lo que él mismo va a tener que pasar. Su pasión, la muerte venidera sobre la cruz, el sufrimiento de Jesús. Esta es la realidad que Jesús tiene por delante. Pero él ya ha hecho su decisión. Él va a obedecer la voluntad de Dios. Esto simboliza muerte para él, ¿verdad? Entonces el bautismo del que el Señor habla es su sufrimiento que viene, su bautismo, su muerte. Pero él, ¿qué va a hacer? ¿Desobedecer a Dios? No. ¿Jesús va a estar en contra de la voluntad de Dios? No. Él mismo es el mejor ejemplo de obedecer la voluntad de Dios. Entonces,
Jesús está llamando a la gente que lo acepte, tanto como Él ha aceptado la voluntad de Dios en su propia vida. Así que Jesús dice, cuando viene la dificultad, mi sufrimiento, que recordemos, ¿verdad?, que Él está viajando a Jerusalén y sabe lo que le va a pasar. Lo van a capturar, lo van a, pues casi podemos decir, torturar y finalmente lo van a matar. Pero Jesús ha aceptado eso en su propia vida. Él ha aceptado la voluntad de Dios. Entonces, cuando Él dice, hay que entender el tiempo, hay que entender que tienen que hacer una decisión, Él muy bien es el mejor ejemplo de eso. Él también ha hecho una decisión, obedecer la palabra de Dios. Dice que se angustia hasta que esto se cumple, claro, porque es el momento clave de su sufrimiento, su muerte, ¿verdad? Y claro, su resurrección después. Pero Jesús está yendo hacia esa realidad, hacia esa verdad. Ahora vuelve en el verso 51 a hablar acerca de la paz y vemos lo que dice, es algo interesante, ¿verdad? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no. Todos sabemos, y el mismo Señor y las profecías acerca de Jesús, y más antes en este mismo libro de Lucas, ha hablado de Jesús siendo la paz de Dios sobre la tierra. Sí, el nacimiento de Jesús mismo se proclamaba que debía, con el nacimiento de Jesús, hay paz en la tierra. Y sí, la realidad es que Dios quiere que la tierra esté en paz, pero hay que entender lo que eso significa. Cuando uno acepta la voluntad de Dios, cuando uno acepta el regalo de Dios, quien es Jesús, y su salvación, estamos en paz con Dios. Eso es de lo que habla más antes en la aparición de los ángeles y el anuncio de que hay paz en la tierra en el nacimiento de Jesús, porque ha llegado el Salvador. Lo que trae paz al mundo es la salvación, es Jesús, es la presencia de Jesús. Y cuando uno acepta a Jesús, cuando uno escucha a Jesús y obedece a Jesús, se puede decir, ¿verdad?, que entra en la salvación y entra en la paz de Dios. Y en ese instante, sí, tenemos paz para con Dios. Como dice Romanos capítulo 5, verso 1. Tenemos paz con Dios cuando aceptamos a Jesús, porque al aceptar a Jesús aceptamos la salvación. Esa es la paz que Dios quiere para todo el mundo. Pero esto habla de la realidad de que no todos están listos para recibir esa paz. Entonces, cuando Jesús dice, no he venido para dar paz en la tierra, la realidad es que sí vino para dar paz. Pero el problema es que algunos van a decidir rechazar esa paz. Y cuando rechazan la paz de Dios, quien es Jesús, lo que queda es fuego, lo que queda es juicio, lo que queda es división. Entonces, estas palabras están en verdad resaltando la realidad de que la llegada de Jesús causa división entre la gente, ya como hemos visto en la misma historia del Evangelio. Algunos rechazan a Jesús, otros al escuchar a Jesús lo aceptan. Es esta división de la que está hablando Jesús aquí. Entonces, cuando Él dice, yo he venido no para traer paz, sino disensión, es la realidad de su mera presencia. Algunos van a opinar rechazarlo, otros van a opinar aceptarlo. Pero el deseo de Dios es salvar al mundo. Por eso envió a Jesús en primer lugar, para salvar al mundo. Pero ¿qué pasa una vez más? Si el ser humano rechaza esa paz que Dios ofrece, solo queda juicio, solo queda fuego. Entonces vemos que esto es de lo que está hablando el Señor aquí.
Ahora, si seguimos adelante, él comienza a hablar de esta división, ¿verdad? Y dice en el 52 y el 53, porque de aquí en adelante, dice el Señor, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2, 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, madre contra la hija contra la madre, suegra contra su nuera, nuera contra su suegra. El punto es, ¿verdad?, que Jesús está diciendo, mi presencia en la vida de personas causa a veces dificultad entre esas personas. ¿Qué pasa en una familia si un padre acepta a Jesús, pero el hijo rechaza a Jesús? Hay un conflicto, ¿no?, entre el padre y el hijo en ese caso. ¿O qué de una mamá contra su hija? Si tal vez la hija acepta a Jesús, pero la mamá rechaza a Jesús, otra vez hay ese conflicto. Entonces, estos dos versos solo afirman la realidad que en la misma familia pueden haber diferentes opiniones acerca de Jesús. Y creo todos hemos visto esto. En ciertas familias las personas aún están divididas. Hay en familias aquellos que son cristianos, los que han aceptado a Jesús. Hay otros que no, porque lo han rechazado. Entonces, estas palabras, el Señor afirma la realidad, que es algo de división a veces, porque no todos aceptan a Jesús. Lo rechazan, algunos otros lo aceptan, ¿verdad? El deseo de Dios siempre es claro, siempre lo ha sido, eso no va a cambiar, ¿verdad? Y no debemos malentender. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, que todo el mundo se arrepiente, ¿verdad? Todas las familias que acepten a su hijo, pero no todos lo van a aceptar. Entonces, estas advertencias hablan de la realidad de que todos tenemos que tomar una decisión, si aceptamos a Jesús o no. Y claro, cuando unos sí y otros no, eso causa división, eso causa problemas, aún entre las familias. Entonces, por eso decimos que esta es una advertencia, ¿no? Porque la realidad es que el tiempo se está acabando. Siempre es verdad eso, que no. Si hablamos del tiempo hasta que llegue el juicio de Dios, el día de mañana estamos más cerca al juicio de Dios de lo que estamos hoy, ¿verdad? Esa es la realidad. El día de juicio viene. Entonces hay que aprovechar el tiempo ahora. Decidir ahora qué vamos a hacer. Es como aquellas palabras de Josué en el Antiguo Testamento, el capítulo 24. Deben escoger este día a quién van a servir. Cada uno tiene que hacer esa decisión, ¿verdad? Yo y mi familia, dice Josué, serviremos a Jehová. Y esa es la conclusión que Dios quiere que todos tomen, pero la realidad es que no todos la van a tomar. Entonces, hermanos, la idea es que nosotros hoy en día tenemos que siempre contestar esta misma pregunta: ¿a quién vamos a servir? ¿A quién vamos a aceptar? ¿A Jesús, el Hijo de Dios? ¿Y le vamos a obedecer y vamos a ser fiel a Él o no? La realidad es que esta decisión causa a veces división, porque no todos aceptan a Jesús o no. Y claro, si somos personas de fe, vamos a aceptar a Jesús, lo vamos a obedecer, vamos a servir al Señor, como el ejemplo del siervo fiel, el siervo vigilante que vimos más antes en este mismo capítulo 12. Claro, eso es lo que queremos, ser ese tipo de siervo. Solo aquí el Señor está afirmando, no todos van a decidir eso. Y eso causa división. Hay que mantenernos firmes, hermanos, en nuestra decisión de seguir a Dios, aceptar a Jesús y ser fiel a Él, aun si otras personas, amigos, vecinos y aún familiares deciden hacer algo diferente. Ellos tendrán que contestar por su decisión.
nosotros vamos a contestar por nuestra decisión, que sea una decisión de fe. Muy bien, hermanos, pues esa es la lección para el día de hoy. No muchos versos, pero una verdad tan importante, ¿no? Ya continuaremos, Dios mediante, en la próxima lección, escuchando las otras palabras de advertencia del Señor Jesús en el verso 54 y en adelante. Pero hasta entonces, espero que todos estén muy bien, que reciban un gran saludo y, como siempre decimos, gracia y paz.